Más de 13 millones de ecuatorianos elegirán a su próximo presidente en segunda vuelta. Mañana, 15 de octubre, la izquierdista Luisa González se enfrentará al joven empresario Daniel Noboa. Veamos detalles de cómo marcha esta elección y si acaso hay favorito para la misma. Más de 53.000 efectivos de la policía y 43.000 miembros de las Fuerzas Armadas supervisarán la seguridad en los recintos electorales de Ecuador. Este domingo, el país elegirá a su próximo presidente entre la correísta Luisa González y el outsider Daniel Noboa. Tras 2 semanas de mítines políticos, el país entró en silencio electoral, donde ya no se podrán realizar campañas. Según la encuestadora Comunicaliza, el candidato del movimiento ADN obtuvo el mayor respaldo con el 41,5% de votos, mientras su rival del movimiento Revolución Ciudadana tiene el 36,4% de votos. Una de las principales preocupaciones de los ciudadanos es acabar con la criminalidad que va en aumento. Noboa propone reformar el sistema penitenciario y judicial, así como invertir en la educación, combatir delitos cibernéticos y crear oportunidades de empleo. Mientras González plantea implementar un nuevo modelo de seguridad ciudadana para disminuir la delincuencia, así como promover una cultura de anticorrupción y luchar contra la violencia doméstica y sexual. Ecuador elige presidente y vicepresidente en medio de una sangrienta guerra territorial de organizaciones delictivas rivales y semanas después del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Quien resulte vencedor de la contienda del domingo gobernará solo año y medio para completar el periodo del mandatario saliente. Recordemos que el actual presidente Guillermo Lasso disolvió la asamblea y la ley lo obligó a convocar nuevas elecciones. Y justamente para conversar sobre el tema de las elecciones en nuestro país vecino, Ana María Palacios, de nuestro canal aliado de Ecuavisa, nos acompaña. Ana María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Martín, buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos. Ana María, coméntanos, ¿hay en las preferencias electorales todavía mucha volatilidad en Ecuador? Y parece que el número de indecisos es alto aún y a víspera de la elección. ¿Qué dicen los últimos sondeos de opinión? ¿Alguno de los dos, Noboa o González, tiene una clara ventaja sobre el competidor? Gracias, Martín. Con respecto a la pregunta, te comento que el 5 de octubre el Consejo Nacional Electoral cerró las encuestas oficiales. 4 de ellas le daban la ventaja a Daniel Noboa con 5 puntos por encima de Luisa González. Hay una que le da 12 puntos a él, sin embargo hay otra que le da un empate técnico. Esto con respecto a las encuestas oficiales después del último debate. Sin embargo, han transcurrido estos días y la indecisión en los ecuatorianos es lo que prima. Por un lado, Luisa González, quien está abanderada por el expresidente Rafael Correa, mientras que Daniel Noboa da un poco más su imagen a la oposición, al ser un empresario joven de 35 años. La gente aún no sabe, no tiene claro por quién va a votar. Recordemos que Guillermo Lasso ganó las anteriores elecciones para dar la contra al correísmo, sin embargo, decepcionó al pueblo ecuatoriano, por eso ahora nos encontramos en la crisis política en nuestro país. Ahora, bien señalas el correísmo y existe también un anticorreísmo. Podría hacerse incluso un símil entre el fujimorismo y el antifujimorismo en Perú, que finalmente termina decidiendo una elección. El antifujimorismo acá es un movimiento político como lo es el anticorreísmo en Ecuador. En ese sentido, ¿se siente una sociedad polarizada o acaso no? ¿Acaso gane quien gane? ¿Se tiene la convicción que tiene que haber un pacto político en función a enfrentar el principal problema del país ahora, que es la inseguridad ciudadana? Coméntanos un poco de ello. Con respecto a eso, si bien Luisa González ha declarado abiertamente que su asesor será Rafael Correa,
La gente está enfocada en querer obtener trabajo. Hay una crisis económica en el país. El tema de la inseguridad es algo que los ecuatorianos tienen muy presente. Pero más allá de eso, hay la inconformidad con un gobierno que ya pasó, como Rafael Correa, con Daniel Noboa, que si bien fue ex asambleísta, no tiene, digamos, uno de los puntos débiles de Daniel es que él no tiene una experiencia amplia en la política. Él ha sido empresario. Su padre fue 5 veces candidato a la presidencia, pero hay esta indecisión por parte de los candidatos, por parte de la ciudadanía con respecto a los candidatos, que si bien queremos un futuro mejor, no queremos regresar lo que fue el correísmo, pero tampoco queremos un gobierno que no haga frente con sus promesas, que no cumpla lo que dijo en su momento, como en ese entonces Guillermo Lasso. Entonces, esa desventaja tendría Daniel Noboa con respecto a los próximos comicios, y Luisa González, quien abiertamente ha comentado que regresará con la revolución ciudadana que planteó hace algunos años, 10 años específicamente, Rafael Correa. Estamos polarizados, la gente aún está indecisa, quiere regresar a tener un Ecuador de paz, de economía estable, pero la indecisión, porque ninguno de los dos candidatos termina de favorecer a los ecuatorianos. Por supuesto. En el caso, por ejemplo, de Noboa, como bien lo mencionas, convencer es la palabra. Una de sus fortalezas a la vez es una de sus debilidades. Fortaleza porque hay muchos que lo consideran un político joven, con ímpetu, con ganas de hacer las cosas bien y no manchado quizás por una trayectoria larga que siempre acarrea una serie de pasivos, pero otros más bien ven en su inexperiencia una flaqueza para un país que en este momento requiere de manejo político. Y en ese sentido quería consultarte cómo se sienten los ecuatorianos hoy frente al clima de inseguridad y a unas elecciones que mañana tendrán a militares y policías en las calles resguardando el orden. Pero ¿existe un clima de miedo en Ecuador o no en este momento? ¿Ya han bajado durante las últimas semanas acaso los índices de criminalidad? Los índices de criminalidad, como lo comentaba nuestra compañera en el reportaje, todavía hay bandas delictivas que se enfrentan, que si no están de acuerdo con algún pensamiento o liderazgo, como fue el caso de Fernando Villavicencio, que asesinaron al candidato a la presidencia. El miedo en los ecuatorianos continúa, la gente prefiere ya no salir mucho en las noches, prefiere más bien salir de sus trabajos, ir a sus hogares, ya no hay ese Ecuador de paz, ese movimiento en las calles, en el turismo, por varios aspectos los ecuatorianos tienen que resguardarse, buscan opciones para no ser blanco de los delincuentes, y como tú lo mencionabas, Martín, hace un momento, si bien Daniel Noboa tiene, digamos, es un rostro nuevo, es un rostro joven, mucho se compara con la inexperiencia que tuvo Guillermo Lasso, que también fue un empresario, es un empresario, pero no tenía una amplia trayectoria en el ámbito político. Entonces, por ahí podría ser la habilidad de Daniel. La gente, si bien ve un rostro fresco, asimila que no tiene esa experiencia como fue Guillermo Lasso en su mandato. Sí. Probablemente pase lo mismo con él, pero la gente también es reacia con regresar al correísmo, que ampliamente lo ha declarado Luisa González. Sin duda. Y Ana María, una consulta adicional. ¿Qué dicen las investigaciones? ¿Qué es lo último que se sabe sobre el asesinato de los sicarios sospechosos, a su vez, de haber asesinado a Fernando Villavicencio? Con respecto a los sicarios, hay aún un ambiente de incertidumbre porque se está averiguando por parte de la DEA de Estados Unidos cuáles serían las conexiones que estos sicarios tengan en el exterior. Aún no se conoce específicamente cuáles fueron los motivos. Muchos dicen que fue político. Por su frontal, Fernando Villavicencio siempre fue un hombre que lo decía de frente, que no tenía miedo a enfrentarse a sus enemigos,
Entonces hay varias aristas donde aún no se conoce cuál de ellos fue el que mandó a matar a Fernando Villavicencio. Aún las investigaciones continúan. Mataron a algunos de los sicarios que también estuvieron involucrados en el asesinato, pero aún continúan las investigaciones. El candidato que se quedó, Cristian Zurita, el periodista, también colega y amigo de Fernando Villavicencio, entregó su celular para que continúen las investigaciones, pero aún es un panorama de incertidumbre y sobre todo el tema de los crímenes organizados, la delincuencia en Ecuador se ha apoderado de las ciudades. Muy bien, Ana María, te agradecemos por este despacho tan completo sobre lo que viene sucediendo en Ecuador en la víspera de la segunda vuelta presidencial que definirá a quien termine con el mandato de Lasso en mayo del 2025, ¿no? Entre el correísmo y el anticorreísmo, la izquierda y un empresario nuevamente, el empresario muy joven, y ella, más bien representante de Rafael Correa, que se espera no se voltee como Lenín Moreno en su momento, que es la expectativa que se tuvo con la designación de esta candidata. Veamos qué sucede. Gracias nuevamente, Ana María.